Todo comenzó con el Movimiento por la Liberación de los Hombres, un movimiento profeminista creado por Jack Swagger y la publicación de su artículo sobre la liberación del hombre en 1970. En esos momentos, Warren Farrell ya se encontraba realizando trabajo teórico y de exposición acerca de los problemas del varón, formando parte de la Organización Nacional para las Mujeres. Los miembros de este movimiento eran optimistas sobre el feminismo, creyendo que traería consigo ventajas para el varón, cosa que resultó no ser cierta. Posteriormente, Farrell publicó su primera obra, El varón liberado, en 1974, y comenzó a ser excluido internamente. La gota que colmó el vaso llegó cuando la Organización Nacional para las Mujeres se opuso frontalmente a la custodia compartida, hecho que provocó la salida de Farrell del movimiento y una escisión entre los profeministas y los antifeministas. Los profeministas se acercaron aún más al feminismo, y los antifeministas crearon el movimiento MRA, Men Rights Activists, o Activistas por los Derechos de los Hombres. Con el tiempo, el movimiento por la liberación de los hombres fue desapareciendo, y los MRA crearon la Coalición Nacional para los Hombres, fundada en 1977. Farrell publicaría, en 1993, El mito del poder masculino, y más tarde se sumarían al movimiento referentes como Paul Elam, Richard Doyle, Erin Peasy o Karen Strogan. Por desgracia, los activistas por los derechos de los hombres siempre se han enfrentado a diversas problemáticas. La primera tiene que ver con lo biológico. Apelan a una empatía hacia el varón que nunca ha estado allí en primer lugar por cuestiones biológico-evolutivas. El feminismo, aun siendo asimétrico, estando podrido desde sus cimientos y buscando la superioridad femenina, siempre ha tenido el ginocentrismo como punto de apoyo. En el caso de los MRA, aunque busquen verdadera simetría, su causa esté limpia y solo busquen igualdad de derechos, no tienen ningún falocentrismo sobre el que apoyarse. La segunda problemática es de carácter social, ya que necesitan cierto grado de validación social para cumplir sus proyectos. Y esto es sumamente complicado de conseguir, ya no solo por el propio ginocentrismo, sino por un clima social misándrico que considera que los hombres no tenemos problemas, sino que somos el problema en sí mismo. La tercera problemática tiene que ver con los problemas endogrupales, más concretamente con la falta de acuerdo y organización por parte de varios de sus miembros. Si bien comparten supuestamente una causa común, muchos de sus integrantes tienen ciertas ideas que no se corresponden del todo con el movimiento y no se implican de una forma adecuada. En este punto, cabe destacar que algunos de los que participaron en este periodo en los foros MRA han comentado que bastantes mujeres del movimiento no veían con tan malos ojos el feminismo y llegaron a constituir una especie de policía virtual interna para controlar los temas de conversación. De esto se dieron cuenta ya en el 2004 Ragnar y Meikyo, dos MRA que se reunieron en una pequeña ciudad de Carolina del Norte buscando una alternativa. En esta charla, a la que originalmente iba a acudir un tercero llamado Seth, que finalmente no pudo asistir por problemas de salud, Meikyo tomó nota de las ideas aportadas por ambos. Se dieron cuenta de que los varones eran tan testarudos y tercos y se socavaban tanto unos a otros que era como si cada hombre estuviera yendo por su propio camino. Ragnar, en base a las notas tomadas por Meikyo en su encuentro y ayudado por Jaded Guy, publicó un manifiesto en el blog No Mom. MGTOW había nacido. Antes de continuar, me gustaría hacer una aclaración importante respecto a la fecha de publicación del manifiesto original. Cometimos el error de afirmar que fue lanzado en el año 2001, y esto ocurrió porque el post está editado, la última vez el 1 de mayo de 2006. Si bien es imposible determinar cuándo fue publicado exactamente, podemos establecer un intervalo seguro entre octubre de 2004 y el 1 de mayo de 2006, es decir, entre la reunión de Ragnar y Meikyo y la última edición del post. El manifiesto gira en torno a 3 estrategias fundamentales: inculcar masculinidad en los hombres, inculcar feminidad en las mujeres y trabajar por un gobierno limitado.
Basta un sencillo vistazo para darse cuenta de que estamos ante un documento con un fuerte corte tradicionalista conservador. Del primer punto ha trascendido vivir vidas independientes, del tercero, apoyar a otros hombres, y del segundo, nada en absoluto. También se rescatan algunas ideas individualistas como lo que hacemos como activismo o la manera en la que nos comportamos personalmente son las principales tácticas. Boicotear ciertos productos, básicamente estarás solo haciendo esto. No hay organización que te ayude. Y también la frase si no es correcto, sigue por tu propio camino, que acabó convirtiéndose en si no es justo, sigue tu propio camino. Más allá de eso, existen varios fallos garrafales en su base como alternativa a MRA. Si bien el MGTOW original ya daba un sano paso hacia el individualismo como alternativa a la lucha frontal, seguía expresando su interés por cambiar cosas que no están en la mano del propio individuo. Como mayor ejemplo, el punto 2. Un MGTOW 1.0 que suscribe este manifiesto ha de intentar inculcar feminidad en las mujeres. Dicho de otro modo, su éxito o fracaso dependerá de la decisión que tomen las mujeres con las que interactúe al respecto. Si las mujeres acceden a ser femeninas, según su criterio, cuidadoras, soporte, responsables, respetuosas y honestas, éxito. Si no, fracaso. Por otra parte, ¿dónde está la base teórica, los estudios y las evidencias que sustentan los puestos en el manifiesto? Más tarde, en torno al año 2010, comenzaron a aparecer canales de YouTube de habla inglesa como Stardusk, hoy conocido como Thinking Ape, y Barbarossa, apodado Barbar. Ellos fueron los primeros creadores de contenido MGTOW en la plataforma. Hablaban de los problemas que afectan a los hombres, las relaciones de pareja, el matrimonio, el divorcio, el sistema judicial. Según iba pasando el tiempo, quedaba cada vez más patente que, del manifiesto MGTOW original, solo quedaban algunas ideas sueltas, además del nombre y el logo. Hasta que por fin llegó el día en el que tuvo lugar el primer gran punto de inflexión, el abierto rechazo de la comunidad anglosajona al manifiesto MGTOW original, materializado en un vídeo de Barbarossa titulado A Rejection of the MGTOW Manifesto. A partir de este punto comenzaron a aparecer nuevos creadores de contenido en YouTube, donde floreció una primera generación de autores enfocados en el aspecto más filosófico de las relaciones de pareja, el propósito de la vida del varón, las asimetrías legales, el dimorfismo sexual y el desbalanceado juicio social ante las disparidades vigentes entre hombres y mujeres. En torno al año 2015, el mensaje se expandió a todo el mundo a través del contenido en inglés y comenzaron a aparecer canales en diferentes idiomas, entre ellos el español. El número de creadores de contenido aumentaba exponencialmente. La filosofía no paraba de expandirse. Más y más temas de interés eran puestos a diario sobre la mesa. Pero, al mismo tiempo, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre la comunidad, de forma lenta, pero inexorable. Se había rechazado el manifiesto original, de acuerdo, pero entonces, ¿en qué consistía la filosofía MGTOW vigente en este periodo? ¿Cómo se definía exactamente? ¿Qué era y qué no era MGTOW? Resulta imposible encontrar información 100% concreta y oficial al respecto. En un principio parece que podía llegar a haber cierto consenso popular respecto a conceptos como no cohabitar, no casarse y no tener hijos. Aun partiendo de esta premisa surgen algunos problemas más que evidentes, tanto desde el punto de vista práctico como relacionados con la coherencia. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las asimetrías sociales y en algunos lugares legales vigentes en el propio noviazgo? ¿Cuánto de coherente sería que un MGTOW votase por un partido que esté a favor de quitarnos derechos a los hombres? ¿Podría un MGTOW descuidar sus intereses personales para actuar como un pagafantas con el fin de conseguir novia? ¿Sería adecuado para un MGTOW atacar a otro hombre que se encuentre en una situación precaria debido a las asimetrías vigentes en su contra? Según este enfoque, un MGTOW podría, entre otras cosas, sufrir indefensión social y/o legal ante una agresión pública de su novia, votar a partidos misándricos que aboguen por quitarnos derechos fundamentales a los varones, comportarse como un pagafantas, ávido de validación femenina y atacar a otros hombres que lo han perdido todo durante un divorcio. Si os parece que esto ya de por sí roza lo ridículo, lamento comunicaros que ni siquiera la premisa que os he presentado de no cohabitar, no casarse y no tener hijos es válida. El motivo, la existencia de los niveles. Originalmente, según el propio Sadman, existen 4 niveles MGTOW, siendo el primero el MGTOW que está consciente de la situación.
pudiendo asumir hasta el riesgo de casarse. Esto empezaría a generar una grave problemática en cuanto a la definición y la coherencia dentro de la propia filosofía. Pero lo peor estaba por venir. El propio nombre, MGTOW, heredado del manifiesto original que tan atractivo había resultado a la hora de expandir la filosofía, agravado ahora por el nivel 1, empezó a convertirse en el mayor enemigo de la misma. El concepto de tu propio camino acabó tornándose hacia el relativismo absoluto. Ideas como MGTOW es hacer lo que te plazca porque es tu propio camino, no hay reglas y si las hay están para romperlas, o si hubiera un manifiesto sería una hoja de papel en blanco, empezaron a esparcirse como la pólvora. Un montón de hombres, motivados por su necesidad de pertenencia al grupo, comenzaron a colocarse la etiqueta MGTOW tras ver un par de vídeos de contenido Red Pill. MGTOW se había convertido en seguir tu propio camino. Según este criterio, todo el mundo puede ser, y de hecho es, MGTOW, ya que todo el mundo sigue su propio camino. Por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero, siguiendo su propio camino, propuso una ley que nos ha quitado derechos humanos y constitucionales a todos los hombres de España durante casi 2 décadas. También Iranxu Varela, que sigue por su camino de odiar a todos los hombres y salir con katanas y cócteles molotov en sus vídeos misándricos. O el señor Ernesto Milaflores, que invierte todos sus recursos en mantener a su mujer mientras ella se acuesta con otros hombres delante suyo y a él solo lo ve como un cajero automático. Es su decisión, él está siguiendo su propio camino. Para Mahinri, si bien es cierto que de vez en cuando se publicaban algunos estudios, no eran suficientes y sobre todo no estaban conectados en modo alguno. La filosofía carecía de un marco teórico base mínimamente estructurado. Los problemas de la filosofía en esta etapa empezaban a amontonarse, indefinida, incoherente y sin un marco teórico apropiado. Un pequeño grupo de personas se dio cuenta de estas carencias y quiso hacer algo por enmendarlas. Che Morfeos y un servidor, Cara B, con el apoyo de los demás referentes del momento, decidimos, en el verano de 2019, comenzar a trabajar en un documento para definir la filosofía, darle coherencia y brindarle un marco teórico modesto pero estable. A partir de este punto, la comunidad de habla inglesa y la de habla hispana, que hasta entonces habían seguido la misma línea, se separan. El 9 de octubre de 2019 vieron la luz los principios fundamentales de la filosofía MGTOW. El documento fue inicialmente muy bien recibido por gran parte de la comunidad y consiguió solucionar varios de los problemas que tenía la filosofía. Por un lado, la dotó de una más que necesaria coherencia. Ahora un MGTOW no podía regalar toneladas de validación femenina a la vez que señalaba las asimetrías del mercado sexoafectivo, ni votar a partidos políticos que impusieran asimetrías que justificasen la existencia de la propia filosofía. Por el otro, le aportó una estructura y un marco teórico digno. No obstante, cometimos un error fundamental que nos acabaría pasando factura. Si bien en nuestra mente ya estaba clara la idea de la incompatibilidad del noviazgo con la filosofía MGTOW, como se puede ver en la página 11, no lo dejamos suficientemente claro a lo largo del documento. Este filón no tardó en ser aprovechado por hombres que despreciaban la idea de definir la filosofía, ya que, al hacerlo, ellos quedarían fuera, y esto afectaría negativamente a sus sentimientos de pertenencia. Tampoco les importaba el marco teórico ni la coherencia aportados por los principios. Solamente buscaban agarrarse a un clavo ardiendo para seguir formando parte de, a cualquier costo. El mayor ejemplo de esto es MasterCR. Si bien su canal nunca fue de los más grandes, durante esta etapa estaba sanamente colocado dentro de la comunidad y en un punto crítico para la filosofía, donde necesitaba con urgencia definirse para mantener su integridad, decidió usar su influencia para hacer todo lo contrario. Tras supuestamente haber leído los principios fundamentales y decidir de forma voluntaria poner su firma en ellos, afirmó que las reglas estaban para romperse y que todo era relativo, empleando su canal como caballo de Troya para intentar pervertir la filosofía. Todos esos hombres que abogaban por el relativismo absoluto de seguir tu propio camino es hacer lo que te apetezca, encontraron refugio en el canal de Master. Se declaró abiertamente misógino, permitió ataques directos y amenazas gratuitas hacia otros compañeros de comunidad y, por si fuera poco, invitó a su espacio a detractores declarados de la filosofía. Pero el culmen fue su aprobación a un decálogo sacado de la chistera por uno de estos relativistas, cuyo punto 3 decía, y cito textualmente, «Aprenderás las leyes del divorcio y debes conocer lo que firmas si te casas, si vives con ella o si tienes hijos». Como si conocer las leyes o saber lo que firmas evitase que fueses obliterado en una corte de familia durante el divorcio. Para quien quiera saber más del tema, dejo en la descripción un extenso vídeo de Biblioteca HL donde se aportan pruebas irrefutables de las deplorables actitudes de Master y otros individuos de su calaña.
El fantasma de lo indefinido volvía a acechar entre las sombras, y al poco tiempo, tras un cambio de las políticas de YouTube, la mayoría de canales fueron censurados injustamente. Aún así, la idea de acabar de definir la filosofía seguía viva en los creadores de contenido genuinos y coherentes. Esta idea comenzó a materializarse un año más tarde, a finales de 2020. El 1 o 2 de enero de 2021, dependiendo de la zona horaria, fueron publicados los principios fundamentales de la filosofía MGTOW 3.0, para absoluto pesar de los relativistas. La filosofía había vuelto más fuerte que nunca, aún más coherente, con su base teórica actualizada y ampliada, pero sobre todo muy claramente definida desde el inicio. Cito textualmente: MGTOW 3.0 llega para cerrar definitivamente el debate, delimitando, desde sus preceptos teóricos elementales, la incompatibilidad del noviazgo con las premisas que definen el concepto del camino propio dentro de la filosofía MGTOW. A modo de resumen, la filosofía MGTOW 3.0 consiste en entender las asimetrías legales, las asimetrías sociales y el dimorfismo sexual, así como el dimorfismo sexual agravado. Rechazar las relaciones asimétricas para el varón desde su base, como el noviazgo y el matrimonio. Y priorizar el bienestar y la autosuperación personal. Además, la filosofía MGTOW 3.0 consigue, desde una perspectiva individualista, solventar dos de los tres problemas que presenta el movimiento MRA. MGTOW 3.0 no apela a la empatía hacia el varón, simplemente comprende que generalmente nunca estuvo allí e insta a los hombres a actuar en consecuencia. MGTOW 3.0 tampoco necesita ningún tipo de validación social para cumplir sus objetivos, porque su objetivo es la protección personal del varón, y esta se consigue desde el mismo momento en la que un hombre decide abrazar la filosofía, cosa que nadie puede impedirle. Llegados a este punto, tengo que aclarar algo que considero de vital importancia. ¿Qué ocurre con esta etapa indefinida intermedia? Que por estar entre MGTOW 1.0 y MGTOW 3.0 se le suele llamar comúnmente MGTOW 2.0. Pero, ¿está MGTOW 2.0 realmente relacionado con MGTOW más allá de la pura lógica de la secuencia numérica? Me gustaría plantear cierto escenario y lanzar una pregunta al espectador. Por un lado tenemos a Felipe y por el otro a Ricardo. Felipe entra a YouTube, ve contenido Red Pill en un canal antifeminista y se vuelve consciente de las asimetrías legales contra el varón. Ahora se llama a sí mismo Red Piller. Ricardo entra a YouTube, ve contenido Red Pill en un canal MGTOW 2.0 y se vuelve consciente de las asimetrías legales contra el varón. Ahora se llama a sí mismo MGTOW 2.0 de nivel 1. A pesar de ello, ambos hombres continúan haciendo su vida normal. Ninguno de los dos toma ninguna decisión al respecto. ¿En qué se diferencian realmente Felipe y Ricardo a efectos prácticos? Efectivamente, en nada. La única diferencia reside en el nombre que cada uno ha decidido tomar para sí mismo. Ambos son simplemente hombres que han adquirido conciencia de la situación. Dado su carácter indefinido, MGTOW 2.0 se confunde generalmente con la propia Red Pill, hecho que plantea diversas problemáticas. Si puede ser MGTOW 2.0 por ser consciente de la situación, ¿qué ocurre con el resto de la androsfera? Por ejemplo, los incels son plenamente conscientes del dimorfismo sexual y el dimorfismo sexual agravado, como la tendencia femenina a sentir atracción por hombres que puntúan alto en la tríada oscura, instinto comúnmente llamado hibristofilia. ¿Esto convierte a los incels en MGTOW 2.0? Los púas son conscientes de que las mujeres dominan el mercado sexual y el proceso de emparejamiento. ¿Convierte esto a los púas en MGTOW 2.0? Los MRA son conscientes del ginocentrismo, aunque suelen llamarlo desechabilidad masculina, y de las asimetrías legales y sociales en general. ¿Son entonces los MRA MGTOW 2.0? Aprovecho para hacer otra aclaración, aunque soy consciente de que va a levantar ampollas debido al alto nivel de fanboyismo de algunos individuos. Pero es importante resaltar que el punto que ha alcanzado la filosofía con MGTOW 3.0 es único de habla hispana. No me malentiendan, esto no es hate a la comunidad angloparlante. Es innegable que hay canales que se han esforzado durante años en crear contenido de buena calidad. Son nuestros precursores y sus números siempre han sido más grandes que los nuestros. Sin embargo,
la comunidad hispana ha logrado establecer las demarcaciones y límites necesarios bajo la figura de MGTOW 3.0, confiriéndole un marco teórico coherente, mientras que la comunidad angloparlante sigue sumida en la etapa indeterminada, es decir, MGTOW 2.0. Para muestra, un botón. No hay que esforzarse mucho para caer en la cuenta de que escasean, por no decir que son del todo inexistentes, los creadores de habla inglesa que en consenso definan claramente qué es y qué no es ser MGTOW 2.0, y que establezcan sus normas fundamentales de coherencia y su marco teórico base. Antes de concluir, me gustaría hacer una breve reflexión sobre la libertad y la coherencia. Cada uno es libre de llamarse a sí mismo como desee, pero ha de estar dispuesto a que otros señalen su incoherencia. Tú tienes todo el derecho del mundo a llamarte a ti mismo vegetariano, y yo tengo el mismo derecho de señalarte que no lo eres cuando lo dices mientras devoras felizmente chuletas de cerdo en una parrillada. La dura realidad es que con MGTOW 2.0 indeterminado y pudiendo ser a efectos prácticos sinónimo de Red Pill, técnicamente solo existen dos versiones definidas de la filosofía. A grandes rasgos, si eres un hombre que lucha por inculcar masculinidad en los hombres, inculcar feminidad en las mujeres y trabajar por un gobierno limitado, entonces eres MGTOW 1.0. Si eres un hombre que entiende las asimetrías legales, las asimetrías sociales y el dimorfismo sexual, así como el dimorfismo sexual agravado, rechazas las relaciones asimétricas para el varón desde su base, como el noviazgo o el matrimonio, y priorizas el bienestar y la autosuperación personal, eres MGTOW 3.0. Tras todo lo expuesto, es muy posible que puedan plantearse algunas cuestiones. ¿Realmente se puede ser MGTOW 1.0 en el presente? Sí, pero del mismo modo que alguien puede dedicarse actualmente al oficio de lechero. Un MGTOW 1.0 tiene que enfrentarse a la dura realidad. Sus estrategias principales están obsoletas, no recibe protección, puede no existir la coherencia y no posee un marco teórico. Pero técnicamente al estar definida, sí puede serlo. Siempre que intentes inculcar masculinidad en los hombres, feminidad en las mujeres y trabajar por un gobierno limitado. Chica, disculpad un momento. ¿Os importaría comportaros de una forma un poco más femenina? ¿Estás insinuando que al seguir en una etapa indefinida, la comunidad de habla inglesa está compuesta solo por hombres de píldora morada que van corriendo a contraer matrimonio? No, en absoluto. De hecho, un nivel 2 que añada personalmente algunas normas de coherencia puede ser parecido a un MGTOW 3.0. No digo que todos lo sean, digo que todos podrían serlo según sus propios límites y estaría bien. Ese es el problema. No me gusta ninguna de las dos opciones, ni MGTOW 1.0 ni MGTOW 3.0. ¿No deberían de cambiar según mis percepciones personales para que...? No. Nadie tiene la obligación bajo ningún concepto de seguir ninguna filosofía. Eres totalmente libre de mandarlas a paseo. Lo que no puedes pretender es modificarlas al milímetro para que se ajusten a tus apetencias personales y tus sentimientos de pertenencia. Si tampoco te gustan y crees que lo harías mejor, adelante. Eres perfectamente libre de crear tu alternativa. Defínela, dale coherencia, proporciónale un marco teórico y sácala a la luz. Supongo que no lo harás, porque claro, demasiado trabajo, ¿verdad? Es mucho más sencillo quedarse de brazos cruzados criticando las propuestas de los demás. Tras todo este proceso de evolución, ¿podría afirmarse que MGTOW 3.0 es la versión definitiva de la filosofía? MGTOW 3.0 ha supuesto un enorme avance y ha solucionado muchos de los problemas existentes, pero sería un poco pretencioso afirmar que es su versión definitiva. Entre otras cosas porque MGTOW 3.0 se percibe a sí misma como una filosofía dinámica de protección para el varón, y vivimos en un mundo cambiante. Nadie sabe qué nos deparará el futuro.